Entonces, de esa manera sería la carga de preconsolidación y estaríamos respondiendo a lo que es el inciso A. Luego, el inciso B dice determinar la curva de compresión en campo. Determinar la curva de compresión en campo. De la misma manera, aquí se muestra un método gráfico para el cual, a ver, vamos a ver. El procedimiento para determinar la curva de compresión en campo depende de si el estrato se encuentra sobreconsolidado o no. Por lo tanto, debemos verificar en qué estado se encuentra nuestro estrato. El estrato de arcilla, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está el estrato? Aquí. Aquí. No. ¿Dónde está? Aquí está. Siendo esta nuestra gráfica de estratigrafía, tenemos que verificar en qué estado se encuentra, ¿no? Vamos a realizar, como ya sabemos, la presión a ver qué está llegando. Primero, en esta parte tenemos que el nivel freático se encuentra a 4 metros desde la superficie. Entonces vamos a tener 4 por 21, ¿no? Que es el peso específico que nos está dando, que el cual está seco. 4 por 21 más sería la siguiente parte, que este ya está saturado, ¿no? Y el nivel freático se encuentra a 4 metros desde esta parte. Entonces sería 4 por 22, que es el peso específico saturado, pero como está saturado, nosotros tenemos que restarle lo que es el peso específico del agua. Entonces, menos 9.81. Luego, aquí vamos a anotar. Habíamos dicho 4 por 21, que es de este, ¿no? Del seco, más 4, que es la siguiente altura, por el peso específico saturado, 22. Pero a esto tenemos que restarle lo que es el peso específico del agua, porque este es un peso saturado, que es el que nos está dando 9.81. Y más, ahora, estamos calculando para el centro de lo que es la arcilla, en el punto central, en esta parte. Entonces, tenemos que la arcilla es de 4 metros, y entonces en el centro va a ser 2 metros. Sería simplemente más 2 metros, ¿no? Para llegar al centro. Más 2 por 20. Y esa parte también, 9.81. De esta manera, entonces estamos encontrando la presión en este punto, en el punto medio de la arcilla. Y aquí está, ¿no? Como les indiqué, 4 por 21 más 4 por lo que era la arena saturada y la arcilla saturada. De esta manera se halla 153.14 kilopascales. Ahora bien, tenemos que hacer lo que es la comparación para saber en qué estado se encuentra. A ver, vamos a ver. Se puede ver claramente que la carga inicial, la presión inicial a la que está sometida a la parte central del estrato es mayor a la carga de preconsolidación, cosa que teóricamente es imposible, por lo cual debemos asumir que se trata de una arcilla normalmente consolidada. Básicamente nos dice que lo que debería pasar es que nuestra presión inicial debería ser menor a nuestra presión de preconsolidación. Esto debería ser lo correcto, ¿no? Tenemos el valor que es 153.14 y nos había salido anteriormente la presión de preconsolidación 138.
Entonces, esta condición, como no se cumple, ya que es mayor está mal, entonces nos indica que por esto estamos trabajando con una arcilla normalmente consolidada, ¿no? De esta manera, entonces, teniendo que es ese tipo de arcilla, dice que el procedimiento que se sigue en arcillas normalmente consolidadas es el siguiente. Primero, determinar la carga de preconsolidación, que en este caso va a ser igual a nuestra carga inicial, a nuestra presión inicial, ya que lo completo. Conociendo esto, dibujar una línea vertical AB. Ya no estamos yendo al gráfico. Una línea AB, ¿dónde está? Ya. Aquí tenemos lo que es A, aquí está, y aquí tenemos B. Entonces sabemos que nuestra presión inicial de 153.14 que vamos a tomar porque no cumple esto, que es nuestra presión de preconsolidación, este valor. Entonces en esta gráfica buscamos dónde se encuentra el valor y entonces marcamos en esta parte. Aquí. Ahí estaría A, B, lo que nos indica. Luego, calcular el índice de vacíos en campo inicial, dibujar la línea horizontal CD. Tenemos que dibujar nuestra línea horizontal CD en base a lo que habíamos hallado anteriormente, ¿no? Que nuestro índice de vacíos inicial era 0.874. Aquí está. ¿Dónde está? No encuentro. Aquí está. En esta tablita tenemos, pero también habíamos hallado aquí arriba, 0.874 que habíamos hallado de esta manera. Entonces, en esta parte también tenemos que marcar donde se encuentra. Y por si acaso, ¿no? Aquí índice de vacíos versus presión. Estamos en la gráfica en Y, si lo decimos así, índice de vacíos, y en la abscisa en X, la presión kilopascales. Entonces ya tenemos el índice de vacíos, la línea de índice de vacíos, y dice calcular 0.4 índice de vacíos inicial y dibujar la línea horizontal EF. Nota, F es el punto de intersección de la línea con la curva o con la proyección lineal de esta. Entonces, haciendo simplemente 0.4 por lo que es 0.874, tenemos que es 0.35, ¿no? Buscamos el valor y en esta parte posicionamos donde debe ser. Y nuevamente creamos o sacamos una línea, la cual va a ser, aquí dice F, entonces ahí está, y F, la línea F. Luego, unir los puntos F y G. Note que G es el punto de intersección de las líneas A, B y C, D. Unir los puntos F y G. Vamos con rojo. Bien. Habíamos dicho que F habíamos marcado y nuestro valor, nuestro punto de intersección entre estas dos líneas era G. Entonces marcamos la línea FG. Ahora dice, note que G es el punto de intersección de las líneas, como dijimos, AB y CD, siendo esta la curva de compresión virgen. Esta es la curva de compresión virgen. Luego, directamente sí. Entonces, a ver, ¿qué nos pedía? Determinar la curva de compresión en campo. Entonces, ya realizando todas esas marcaciones en la gráfica,
De esta manera hemos encontrado lo que es la curva de compresión, o como también aquí lo llama, la curva de compresión virgen, ¿no? Más que todo es, tienen que ir fijándose los valores que estén bien posicionados, porque ya que hay tantas líneas, puede ir variando tal vez bastante. Eh, lo que yo hacía era que con una reglita más o menos se midan, ¿no? Cuánto mide de aquí a aquí y ir dividiendo y así viendo más o menos en qué puntito puede ser casi exacto. Bueno, ya vamos al inciso C. El inciso C dice, determinar los coeficientes de compresión y expansión. Ya, dice, como nuestra arcilla es normalmente consolidada, que ya la habíamos comprobado anteriormente con la condición de que sea menor, ¿no? De que la inicial tiene que ser menor que la que hemos hallado de preconsolidación. Solo contamos con un coeficiente de compresión y no así con uno de expansión. Por otra parte, conocemos dos puntos que pertenecen a la curva virgen de consolidación. El punto índice de vacíos inicial y la presión inicial. Y el punto de intersección de la proyección de la curva E, logaritmo P, con la línea horizontal 0.4 del índice de vacíos. Tomando estos puntos para definir el coeficiente de compresión tenemos, ya, nos indica entonces que tenemos que aplicar esta ecuación a partir de los valores que habíamos hallado con esta gráfica. Entonces, a ver. Ya. Delta de índice de vacíos, el incremento, vamos a tomar en cuenta entonces, como dice, desde 0.4 índice de vacíos inicial y simplemente el índice inicial. Aquí entonces, aquí está el índice de vacíos inicial 0.8742. Aquí 0.8742. Aquí. Y menos lo que es el 0.4 por nuestro índice de vacíos inicial, que nos ha dado 0.35. Aquí 0.35. Luego, entre el logaritmo de la presión inicial más el delta. Esto básicamente se halla de esta parte, de aquí del punto, de este punto, de este punto en el cual se tiene que ir sacando. A ver, si aquí es 10.008, no, 9, diré, 8, 7, ¿no? Y 7, y aquí ha marcado, dice 7.200, eso correcto. 7.200, que es la presión inicial más el delta P. Menos el logaritmo de la presión inicial, que también lo habíamos hallado anteriormente. Aquí está. 153.14, que lo habíamos hallado a partir de los precios específicos y las alturas, ¿no? Y 153.14, y entonces esto, realizando el cálculo, tenemos que nuestro coeficiente de compresión es igual a 0.313. Luego, nos pedía solo el coeficiente de compresión, ¿no? Determinar los coeficientes de compresión y expansión. Sí, no estamos hallando de expansión porque como no cumplía esta parte y hemos dicho que nuestra arcilla es una arcilla normalmente consolidada, entonces no puede tener de expansión aquí, y no así con una expansión. Dice, entonces solo estamos hallando lo que es el coeficiente de compresión. Luego, el inciso
inciso D, que dice calcular el tiempo que toma el estrato de arcilla en alcanzar 95% de consolidación, asumir el valor del coeficiente de consolidación encontrado a partir de los siguientes datos. Entonces vamos a hallar el tiempo que toma el estrato de arcilla en consolidar por el 95%. Ya. Aquí tenemos, dice, para calcular el coeficiente de consolidación se dispone de varios métodos, de los cuales tomaremos el método del logaritmo del tiempo, el cual indica los siguientes pasos. Dice primero, extender las porciones rectas de las consolidaciones primarias y secundarias hasta interceptarlas en A. La ordenada de A es representada por D100, que es la deformación en el fin de 100% de consolidación primaria. En este caso vamos a usar este gráfico y primero dice, extender las porciones rectas de la consolidación primaria y secundaria hasta la intersección en A. Ya, primero se tiene que realizar esta gráfica que es la curva azul, que es deformación versus tiempo, que claramente nos indicaba, ¿no? Al decirnos aquí, asumir el valor de coeficiente de consolidación a partir de los siguientes datos. Dice, y aquí nos muestra lo que es la tablita de deformación de la muestra y el tiempo. Entonces, simplemente está primera graficando lo que es deformación versus tiempo. En esta parte, deformación versus tiempo, es esta línea azul de aquí, que está yendo, está yendo así. Ya. Y dice, extender las porciones rectas de las consolidaciones primaria y secundaria hasta interceptarlas en A. En esta parte de la curva se debe buscar lo que son las partes más rectas que podemos encontrar, y en este caso sería una que es esta, porque se ve, ¿no?, la tendencia que sigue más o menos ahí, y en esta parte es casi totalmente recta, y otra es en la final, que en esta parte gira así. Ya. Esa es la tendencia entonces, esas dos líneas, y como indican, de esta manera, al interceptarse estas dos líneas, encontramos lo que es el punto A. Aquí. Ahí estaría el puntito A. Entonces, la ordenada de A es representada por D100, que es la deformación en el fin de 100% de consolidación primaria. Entonces, la ordenada de A en Y sería lo que es para el 100%. Entonces, simplemente, nuestro puntito debería estar más arriba. Se traza una línea recta y en esta parte este valor sería directamente lo que es la deformación en el fin de 100% de consolidación primaria. ¿Ya? Es esa parte. Yo creo que se entendió. Luego dice, elegir dos tiempos T1 y T2 sobre la porción de la curva inicial, tal que T2, el tiempo 2, sea igual a 4 veces el tiempo 1. De la gráfica se eligen T2 igual a 4 y T1 igual a 1, sea la diferencia de la deformación de la muestra durante el tiempo T2 menos T1 igual a X igual a 0.045. Ya. De aquí entonces nos indica que tenemos que buscar primero elegir dos tiempos, un tiempo 1 y un tiempo 2.
el tiempo 2 tiene que ser igual a 4 veces el tiempo 1. En este caso nos indica que se ha elegido en tiempo 1, 1, ¿no? 1 minuto. Y en tiempo 2 es 4 veces tiempo 1, entonces sería 4 por 1, 4. Entonces nuestro tiempo 2 va a ser 4 minutos. Entonces simplemente encontramos esos valores en tiempo 1, 1, graficamos. En tiempo 2, 4, también elevamos. Y además, nos dice sea la diferencia de la formación de la muestra durante tiempo 2 menos tiempo 1 igual a x igual a 0.045. De donde tenemos en esta parte que nuestra diferencia entre cada tiempo va a ser igual a 0.045. Luego, trazar una línea horizontal de E tal que la distancia vertical BD sea igual a x 0.045. La deformación correspondiente a la línea DE es la deformación en 0% de consolidación. Primero, entonces, trazar una línea horizontal de E tal que la distancia vertical BD. Trazar una línea horizontal de E. Trazamos una línea horizontal entonces en D. Esto de aquí es D, está mal transcrito. Esto es D. Eso pueden cambiarlo. Porque aquí ya está, por si acaso. ¿Ya? Entonces trazamos una línea, lo que es en D. Y nos indica que la línea horizontal de tal que la distancia vertical BD sea igual a x 0.45. Tal que esto, tal que BD dice, ¿no? Esta parte sea igual a 0.045. Que ahí ya está mostrando eso. La deformación correspondiente a la línea DE es la deformación en 0% de la consolidación. Entonces en esta parte simplemente, aquí está lo que indica, de 0, que es la deformación en 0% por consolidación. Luego, la ordenada del punto F sobre la curva de consolidación representa la deformación a 50% de consolidación. La ordenada del punto F. Nuestro punto F se encuentra aquí, el cual es la intersección de la curva, sino de la grafiquita, con lo que es el tiempo 2, que es los 4 minutos, ¿no? Esa es la intersección, en ese punto se encuentra nuestro punto denominado F, y tenemos que sacar lo que es en Y, y dice, se presenta la deformación a 50% de consolidación. Entonces, este valor de aquí que estaría cayendo sería la deformación a un 50% de consolidación. Luego, dice, la abscisa representa el correspondiente tiempo para la consolidación al 50%. De la misma manera, aquí se saca hacia la abscisa y hallamos lo que es en el tiempo para el 50% de consolidación. Tendríamos ya entonces estos dos valores para F. Para un 50% de grado de consolidación, nos dice TB va a ser igual a 0, este es el factor de 0.197, entonces, ya. Teniendo
teniendo hallados todos los valores aquí y ya graficados, vamos a encontrar lo que es el coeficiente de consolidación, ¿ya? Este coeficiente de consolidación. Nos indica que podemos usar esta fórmula o esta. Vamos a usar esta, que os sale igual. Y nos dice que como es para 50% ya vienen definidos los que son los coeficientes. Entonces nos están indicando directamente que el coeficiente definido para este caso, para 50% va a ser 0.197 y 0.197. ¿Ya? Luego la altura que estamos utilizando, ¿dónde era? Ya se me olvidó. 2.54, si no me equivoco, ver, venía de aquí atrás. Ay, se me olvidó eso. Sí, creo que aquí está. Sí, de esto. Es la altura del espécimen al inicio del ensayo. Está en centímetros, ¿no? Estamos poniendo en centímetros, está en milímetros. 2.54 centímetros es lo que está usando. Esa es la altura inicial antes de que se realice el ensayo. 2.54 menos 0.0412, que es la altura de en la primera etapa, si no me equivoco. 0.0, ¿cuánto era? 0.0412. No. Se me olvidó, chicos. Ver, creo que era por aquí. 0.0. Ya, aquí está. Es la deformación máxima que está produciéndose en el ensayo, ¿no? Aquí está 0.412, que está en milímetros, pero convirtiendo a centímetros 0.0412. Básicamente sería entonces en esta parte la diferencia de altura entre la altura inicial antes de producirse el ensayo, de realizarse el ensayo, y la deformación máxima que está realizándose, o en la última etapa también de la tablita que nos están dando. Está entre 2 y nos indica lo que es, nos pregunta el tiempo de consolidación para el 50%, que sale de esta parte, de aquí del gráfico, del punto F hacia la abscisa, y aquí toma 8, ¿ya? En esta parte, que es el tiempo para 50%, para una deformación a 50% de consolidación, ¿ya? Y el 60 solo es porque lo está convirtiendo a segundos, ya que esta escala está en minutos aquí en la gráfica. Realizando ese cálculo, tenemos que es 6.41 por 10 a la menos 4. Luego, aquí, ya hemos hecho esto. Obtenido ya el valor del coeficiente de consolidación, podemos hallar el tiempo para un 95% de consolidación de la siguiente manera. El coeficiente de consolidación hallado se refiere a este, que es 6.41 por 10 a la menos 4. Lo hemos hallado a partir de valores, ¿no?, que hemos sacado en la gráfica. Y ahora necesitamos para un tiempo de 95% de consolidación, ya que el inciso nos está pidiendo para este, porque el anterior factor que hemos sacado era para el 50%, más que todo por facilidad, ¿no?, ya que hay factores definidos y es más fácil porque es 4 veces aquí, 4 veces el tiempo 1, ya.
De esta manera, aquí también nos indica dos posibles ecuaciones que podemos usar, esta o esta. Se toma la segunda y también de la misma manera tenemos un factor definido para 95% de consolidación, el cual es igual a 1.129. Aquí está, lo he reemplazado. Y la altura, en este caso, se está tomando del estrato de la arcilla, la altura total. Aquí está. La altura de la arcilla, que es 4 metros, en centímetros, 4 centímetros, ¿no? Entre 2 y al cuadrado. De la misma manera, y en este caso, nuestro coeficiente de consolidación que habíamos hallado anteriormente, el cual es 6.41 por 10 a la menos 4, simplemente se reemplaza y realizando el cálculo encontramos que el tiempo para un 95% de consolidación es 2.23 años. Ya, esa era la pregunta del inciso D. ¿Dónde está? Aquí está, calcula el tiempo que toma el estrato de arcilla en alcanzar 95% de consolidación. Entonces, habíamos hallado y nos sale que es 2.23 años. ¿Ya? Luego, en el siguiente inciso. A ver, ¿dónde está? Dice, en caso de que el valor del coeficiente de consolidación en inciso D no sea asumido, indicar la forma correcta de obtenerlo. Ya. Si no asumimos, entonces el factor de consolidación, lo que tenemos que hacer aquí nos indica el libro, que básicamente es realizar un ensayo con todos los reglamentos, ¿no?, definidos. Aquí dice, un buen valor de coeficiente de consolidación debe haber sido obtenido a partir de un ensayo en el que se ha sometido la muestra a un rango de cargas al cual pertenece la carga de análisis. En caso de no contar con un coeficiente de estas características, se procede a ponderar el valor, como hemos dicho nosotros, requerido en base a coeficientes obtenidos para otros rangos de cargas, ¿no? Como hicimos en para el 50%, luego para el 25%. El inciso E se respondería básicamente en teoría, ¿no? Y creo que no hay más incisos. A ver. Luego viene directo a la sesión. Ya. De esta manera, entonces, se ha resuelto lo que es el problema 8. Y básicamente, como han podido observar, era todo gráficos para ya hacer, no sé, gráficos de curvas y todas esas cosas que les aconsejo que se impriman y que sea bien legible, ¿no? Esta parte especialmente, que sea legible y que lo hagan siempre con reglita, nunca lo hagan las líneas hacia mano, para poder tener valores muy cercanos, porque exactos todos no van a tener ni iguales, muy cercanos entre todos. Y así también les va a valer el ingeniero, ¿no?, el resultado. Eso sería todo, chicos. A ver, 8, 5, sí. ¿Alguna pregunta o algo? Ya, no creo que sea necesario subir, ¿no?, este PDF, porque básicamente es lo del libro, solo lo he remarcado, que son las líneas, y les he explicado bien cómo se hacen los métodos gráficos. Entonces, no creo que sea necesario que suba esto, solo revísenlo, está en su texto de prácticas, en el tema de asentamiento, ¿no? Y eso, bueno, entonces nos vemos mañana, chicos, y no se olviden salirse de este Meet porque el ingeniero manda otro Meet. Ya. Y hasta mañana, chicos.